cómo impacta la deforestación en el clima. La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Una de las causas principales del cambio climático es la deforestación. La vida humana estuvo históricamente ligada a los bosques. Ellos brindan alimentos, medicinas, materiales para construir viviendas y combustible, entre muchas otras cosas. En la actualidad, los bosques cubren el 30% de la superficie de la Tierra y se estima que allí vive la gran mayoría de todas las especies del planeta. Alrededor del 20% de la población mundial depende de ellos para su supervivencia. Los bosques no son exclusivamente fuente de madera o de belleza paisajística para el ser humano. A través de la fotosíntesis, la vegetación convierte energía solar en energía química, absorbiendo dióxido de carbono del aire, transformándolo en sus hojas, ramas y raíces y liberando en este proceso oxígeno hacia la atmósfera. De este modo, los bosques son grandes superficies que resguardan la atmósfera del carbono y le entregan una buena dosis de oxígeno. Cuando los bosques son deforestados, todo ese carbono se libera a la atmósfera. Los bosques cumplen también una función en la regulación del ciclo del agua, a través de la contención de las lluvias, la infiltración del agua en el suelo y la absorción por las raíces. Así, favorecen el control de escurrimiento superficial. A escala global, su presencia es pura vitalidad. No solo contrapesan los efectos negativos de nuestras actividades, sino que mejoran la calidad del aire que respiramos. Nada mal, ¿no? Hay dos tipos de bosques: el bosque nativo y el bosque implantado. El bosque nativo es aquel que hemos heredado y es producto de la filogenia del origen de las especies. Y el bosque implantado es aquel que hemos domesticado algunas especies y la hemos convertido en productoras de madera. El bosque nativo es rico en biodiversidad y el bosque implantado genera materia prima para la elaboración del celulosa y papel y para madera de la construcción. Un bosque nativo es un ecosistema forestal conformado generalmente por una amplia variedad de especies, mientras que las plantaciones suelen desarrollarse con una o pocas especies.
El patrimonio forestal nativo de la República Argentina está representado por la selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el parque chaqueño, el monte y el espinal y los bosques subantárticos. Esta riqueza, que a principios de siglo contábamos 100 millones de hectáreas, en 100 años se ha reducido a 33 millones de hectáreas, o sea, un deterioro entre el 60 y 70% de su riqueza y su biodiversidad. Los bosques son uno de los héroes en esta historia del cambio climático. Su enemigo es el avance arrollador de la deforestación, que ataca cada uno de los aportes que nos proveen los bosques. Esta es una práctica desarrollada durante siglos para ampliar las fronteras agropecuarias y para usar la madera en la construcción o como combustible. En el caso de los bosques, la deforestación es entendida como el cambio de uso de suelo, ¿sí? Es voltear el bosque a tal rasa y utilizarlo para otro tipo de uso, como la agricultura, por ejemplo. La degradación no implica el cambio de uso del suelo, pudiendo ser cualquier otro tipo de actividad que genere impacto. Alrededor del 20% de los gases de efecto invernadero son producidos por la deforestación y por la degradación de los bosques nativos. 13 millones de hectáreas se pierden anualmente por la deforestación, y esto implica una pérdida que muchas veces es irrecuperable. En todo el país se perdió en la última década alrededor de 300.000 hectáreas por año. Más de 2/3 del carbono que contienen los ecosistemas forestales se encuentran en los suelos y en los depósitos de turba, que es la vegetación descompuesta en forma incompleta a causa de la falta de oxígeno y el exceso de agua que se va depositando a lo largo del tiempo, por lo que se forman estratos de materia orgánica. Entonces, si se queman o se talan árboles o se extrae la turba, todo ese carbono retenido se libera hacia la atmósfera. Y eso tiene relación directa con el calentamiento global. Los números en relación al cambio climático son impactantes. De acuerdo a los valores publicados en el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Argentina, de 1987 a 2006, la pérdida de bosques nativos fue de 6.500.000 hectáreas. Esta situación pone en evidencia que atravesamos uno de los periodos de deforestación más relevantes de nuestra historia. Pero los bosques también se ven afectados por las consecuencias del cambio climático, además de algunas actividades del hombre, como son los incendios forestales. Y ya está previsto que los bosques deban soportar con mayor frecuencia fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías o inundaciones, entre otras amenazas. El cambio climático previsto augura un aumento de las temperaturas, una disminución de las precipitaciones y un aumento en la frecuencia de los eventos extremos, sean estos temporales, tormentas, lluvias, inundaciones, sequías. Todo este tipo de pronósticos nos hace pensar que los bosques nativos van a tener sin duda un impacto fuerte y que a su vez van a ser una buena fuente de mitigación de estos impactos. El impacto que van a recibir está relacionado principalmente con una posible disminución de la flora y la fauna que está asociada a la dispersión de las semillas, a la polinización. Pequeños cambios de temperatura y humedad son muchas veces drásticos para muchas especies. Misiones en primer lugar y la selva de las yungas en segundo lugar son las ecorregiones que más biodiversidad aportan al país. ¿Y qué significancia tiene esta biodiversidad? ¿Para qué queremos biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es, en primer lugar, nuestra base genética, nuestra base de datos, ¿sí? Es lo que nos muestra como unidad global cómo nos hemos venido desarrollando y cómo hemos venido evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando perdemos una especie o cuando perdemos una determinada cantidad de individuos de especie, perdemos material genético que fue evolucionando a lo largo de millones de años y que ha permitido generar especies que se adaptan a diferentes situaciones.
muchos de los que trabajamos en este tipo de ecosistemas desde hace ya varios años hemos tenido pocas oportunidades de ver algún ejemplar de yaguareté o algún ejemplar de tapir o de pecarí o de corzuela, pero son animales que viven en el bosque y son animales que podríamos decir que son el bosque. El bosque sin fauna no puede considerarse como tal, ya que la fauna es responsable de gran cantidad de los procesos ecológicos que mantienen el bosque en pie y vivo. Es aquí entonces donde tenemos que considerar que conservar el bosque nativo implica implementar nuestra ética ciudadana de contribuir al mantenimiento de muchas especies que, aunque no conozcamos, contribuyen de alguna forma a la existencia de la vida en el planeta. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. Los bosques nativos se constituyen en una de las principales herramientas para mitigar los efectos del cambio climático en el mundo, en Argentina y... En Argentina, una medida importante que puede contribuir a la mitigación del cambio climático es la efectiva aplicación de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. El objetivo principal de esta ley es promover la conservación de los bosques a través de su ordenamiento territorial y de la regulación del avance de la frontera agropecuaria y de cualquier cambio de uso del suelo. Esta ley también establece que las provincias, bajo ciertos criterios, deben realizar una zonificación de sus bosques en 3 categorías. La categoría roja, que son los bosques de alto valor de conservación y que deben permanecer a perpetuidad. La categoría amarilla, que son los bosques de mediano valor de conservación y en los cuales se pueden realizar actividades de manejo sustentable, turismo e investigación científica. Y los bosques de la categoría verde, que son los que tienen más bajo valor de conservación y que pueden transformarse parcial o totalmente. Algunos de los criterios para realizar la zonificación son el estado de conservación del bosque, los valores para la biodiversidad, la conectividad entre sectores y el uso que hacen las comunidades de ellos. Algunas medidas de adaptación que se pueden establecer para los bosques son establecer sistemas de alerta temprana y mejorar el equipamiento en la lucha contra incendios, generar alternativas energéticas para las comunidades que usan el bosque para calefaccionarse o cocinar, y proteger o implementar corredores biológicos. Ante posibles catástrofes, ante posibles eventos naturales, las especies podrían migrar a través de estos corredores hacia sitios más altos o hacia latitudes más lejanas y así poder adaptarse al cambio climático, a las diferentes temperaturas y condiciones que el cambio va generando. Una acción individual que todos podemos realizar y que puede contribuir a la conservación de los bosques es, a la hora de comprar muebles o madera, cerciorarnos de cuál es el origen de la misma y, si es posible, comprar madera certificada, lo cual nos asegura que la misma proviene de un bosque que es manejado adecuadamente. Restaurar un bosque es costoso, complejo y lleva mucho tiempo. Por eso, la importancia de que todos tomemos conciencia y protejamos nuestros bosques. El cambio individual es un cambio colectivo.